La Pirinenca, un podcast no apte per conformistes. Impulsat per la Joventut Comunista de Catalunya i presentat per Glòria Romero. Hi ha una Palestina que habita dins de tots nosaltres. Una Palestina que ha de ser rescatada. Una Palestina lliure on conviuen totes les persones, independentment del color, la religió o la raça. Una Palestina on el significat de la paraula ocupació només està restringit al que diu el diccionari en lloc d'aquests significats i connotacions de mort, destrucció, dolor, patiment, privació, aïllament i restriccions amb les quals Israel ha injectat la paraula. Rifat al-Hariri, escriptor, poeta, professor i activista palestí. Assassinat per un atac aeri israelià al nord de Gaza el 6 de desembre de 2023. Bon dia, pirinenques, i malgrat l'estat del món, bon any nou. No sé si sou d'aquelles que senten el canvi de calendari del desembre al gener com un canvi substancial, com si de sobte tot canviés i entréssim en un nou capítol, una nova era. Sigui així o no, el que està clar és que hi ha coses que es mantenen igual, com la situació global. Comencem, doncs, fent un repàs de l'actualitat per veure què ens està portant aquest 2025. La celebració de la cavalcada de Reis d'enguany també ha inclòs casos de blackface. Com sol passar cada any, el 5 de gener no només té lloc la màgica nit de Reis per a infants i famílies, sinó també una nova demostració de blackface per part de localitats que es neguen a adaptar la tradició i trencar amb el caire racista d'aquesta pràctica. Els exemples principals als Països Catalans són Igualada i Alcoi. En aquest segon cas, els patges estan pintats i vestits com a paròdia dels esclaus negres que la ciutat albergava durant l'època colonial. Però, independentment de l'existència d'aquest passat o no, el que és cert és que el blackface és intrínsecament racista, ja que sempre ha consistit en la representació de persones negres per part de persones blanques amb un to humorístic que sovint implica ridiculització. L'excusa de la tradició per pintar-se la cara de negre, exagerar els trets físics i les actituds de les persones racialitzades, reduint-les a purs estereotips, no és vàlida. Hi ha múltiples tradicions que han estat qüestionades i abandonades per molts per la seva crueltat i falta d'ètica, sense anar més lluny, la tauromàquia. Per a tu és una disfressa que et poses per celebrar el Nadal, però per la persona negra al teu costat és una part de la seva identitat, una característica que en aquest territori implica violència, menyspreu i un llarg historial de discriminació. Com deia l'actriu i còmica Asari Vivang a les seves xarxes socials, us passeu l'any queixant-vos de les persones negres i resulta que el 5 de gener no sou capaços de trobar-ne cap ni per fer de Baltasar ni per fer de patges reials. Al 30 minuts de 3CAT emetrà la investigació de la Directa sobre les infiltracions policials. Aquest diumenge, 12 de gener, a les 10:05 de la nit, al programa 30 minuts de 3CAT, s'emetrà el reportatge Infiltrats, fruit dels 3 anys d'investigacions periodístiques per part de l'equip de la Directa sobre les infiltracions policials a diferents moviments socials dels Països Catalans. Es tracta d'una producció de 3CAT amb la col·laboració de la Directa i de Polar Star Films. Segons explica el mitjà que va destapar els casos, amb una hora de durada, el reportatge audiovisual dona detalls del modus operandi i els patrons comuns dels policies, alhora que obre el debat sobre els límits d'aquesta mena d'operacions. Cal recordar que es tracta d'almenys 4 agents del Cos Nacional de Policia infiltrats en moviments com el d'habitatge o l'esquerra independentista i que aquests casos d'espionatge policial suposen un atac directe a la democràcia i a la llibertat d'associació. Elon Musk es posiciona a favor de l'ultradreta i amenaça la democràcia europea. Diversos líders europeus han carregat aquest dilluns contra el magnat dels Estats Units, Elon Musk, i han advertit que suposa un perill per a la democràcia en immissir-se en la política de països com Alemanya, ja que ha mostrat obertament suport a la candidata a cancellera del partit ultradretà Alternativa per a Alemanya, Alice Weidel, per a les pròximes eleccions en aquest país. Això no és res que no haguem vist abans, com si nosaltres no portéssim anys advertint del perill que suposa aquest tipus d'influència sobre les nostres democràcies, afavorint els interessos d'un magnat que no dubta a jugar a favor de l'ultradreta per aconseguir els seus propis objectius.
El multimilionari, que formarà part, per cert, de l'administració de Trump com a responsable del Departament d'Eficiència Governamental, ha titllat de ximple l'actual canceller alemany, Olaf Scholz, i ha anomenat tirà antidemocràtic al president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier. Sobre les declaracions, la Comissió Europea ha insistit que Musk té dret a la llibertat d'expressió. Clar que sí, em pregunto per què alguns poden gaudir d'una enorme llibertat d'expressió mentre que altres els callen a base de sancions i censura. Però ha avisat que analitzarà qualsevol risc per a la democràcia de cara a les pròximes eleccions a Alemanya en virtut de la llei de serveis digitals comunitària. Clar que sí, ens quedem tranquil·líssims amb això. Com expressava Jordi Salvia a Twitter, Elon Musk ha decidit erigir-se en capdill de la Internacional Reaccionària. Té com a objectiu facilitar l'establiment de règims autoritaris a Europea que siguin favorables als seus interessos econòmics. Aliança Catalana ja ha jurat lleialtat al feixisme tecnofeudalista de Musk. I segons l'última hora que teníem el dia de redacció d'aquest guió el 7 de gener, el nombre de morts a Gaza creix mentre els presoners palestins són assassinats i el mitjà Al Jazeera torna a ser tancat. Els bombardejos incessants d'Israel sobre Gaza continuen amb almenys 31 palestins morts i 57 ferits en les últimes 24 hores, segons el Ministeri de Salut de l'enclavament. Tom Fletcher, el responsable d'ajuda humanitària de l'ONU, ha afirmat que els esforços per salvar vides a Gaza estan a punt d'esgotar-se degut als continus atacs israelians contra els treballadors humanitaris, inclòs un atac a un comboi del Programa Mundial d'Aliments i la desintegració de l'ordre legal a l'enclavament devastat per la guerra. D'altra banda, l'Associació de Presoners Palestins i l'Autoritat dels Drets dels Presoners han informat que almenys 54 presoners palestins han estat assassinats des de l'inici de la guerra d'Israel contra Gaza. Segons una declaració conjunta publicada a Telegram, des de 1967, 291 palestins han estat assassinats en presons israelianes, a més dels màrtirs assassinats per execucions de camp. A més, les autoritats israelianes han renovat l'ordre de tancament de les oficines d'Al Jazeera a Cisjordània ocupada, només uns dies després que l'autoritat palestina suspengués les emissions de la cadena per 4 mesos. Aquest dimarts al matí, soldats israelians van penjar una ordre d'extensió al portal de l'edifici on es troben les oficines d'Al Jazeera a Ramallah, una ciutat situada a Cisjordània ocupada sota control de l'autoritat palestina. El document renova el tancament que va començar el 22 de desembre per un període de 45 dies. I bé, com que el món segueix igual de malament, nosaltres ens tornarem al triple de combatents. És per això que avui, després de la pausa antipublicitària, tenim la sort de comptar amb un membre de la comunitat palestina de Catalunya, qui ens parlarà de la lluita i resistència del poble palestí. Airbnb fa caixa, però tu no tens casa. Recuperem el que és nostre. Lluita pel teu barri. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. El 7 d'octubre del 2023 va significar un abans i un després en la lluita per una Palestina lliure, ja que el genocidi sionista es va fer més present que mai després de 75 anys d'ocupació. De tot això i més en parlem avui amb Baha Jaradat, membre de la comunitat palestina de Catalunya. Què tal? Muy bien, buenas tardes. Molt contenta Muy que estiguis aquí. Sí. Podem començar parlant per aquesta mateixa qüestió, no? Molta gent s'ha volgut quedar en la data 7 d'octubre de 2023 com si fos l'inici de tot, quan realment no és així. Per què és tan important reivindicar que tot això va començar molt abans del 7 d'octubre? Realmente esto no empezó ni el 7 de octubre y también mucha gente dice que incluso empezó en el 48. Realmente la idea de la colonización y la ocupación de Palestina empezó desde el 1870 y pico, creo que el 1897, cuando se hizo la primera conferencia del movimiento sionista y querían aplicar y hacer el proyecto sionista es hacer un Estado donde sea, no donde sea, había muchas opciones, entre esas opciones era Argentina y todo, pero se hizo como, digamos, un sorteo, por desgracia nos ha tocado a nosotros,
y desde ahí empezó la idea. A partir de ahí empezaron en esos años, en 1800, a los finales de 1800, Inglaterra fue, digamos, la primera potencia mundial en su momento. Y a partir de ahí empezaron a hacer unas presiones tanto económicas o como de poder y tal, al gobierno, principalmente al gobierno de Inglaterra, a partir de ahí. Empezó el primer acto significativo por parte del gobierno de Inglaterra, fue en el 1917, cuando fue la declaración de Balfour, regalando la tierra de Palestina para el movimiento sionista en su momento. Y a partir de ahí empezaron los actos prácticos hasta el 1947, cuando ya empezaron a la práctica masacres en pueblos pequeños y construyeron el Estado de Israel en su momento en 1948. Y desde ahí hasta prácticamente el 2006, fueron cada unos 3 o 4 años, hubo un masacre, de un pueblo, hay pueblos enteros desaparecieron a lo largo de estos años. ¿Se llaman intifadas estos? No, las No, intifadas intifadas fueron, digamos, como una respuesta Claro, a cada acto claro. fuerte, por decirlo por alguna manera. La primera intifada fue en el 87 y hasta el 91. Y a partir de ahí, en el 91, se hizo el acuerdo de paz de Oslo, que es el 91 y el 92, que por cierto que nunca Israel ha cumplido ningún acuerdo de paz. Mucha gente dice que no, es que no, nosotros optamos por la paz, y no, es que hubo un montón de acuerdos de paz con, entre comillas, la garantía internacional, que nunca Israel cumplió su parte. Clar, perquè això és perquè la impunitat, no?, que té el govern israelià i Netanyahu per part dels poders occidentals és molt forta, és més que evident, i sembla que de res serveixen com les 1.000 reunions amb Nacions Unides, els 1.000 documents signant la pau, informes acadèmics, científics dient que tot és un genocidi, no? Ya, pero lo más importante, sinceramente, yo prefiero, es decir, digamos, dar la luz a que no, hubo muchos acuerdos de paz. Es decir, mucha gente dice, ¿por qué los palestinos firmaron el acuerdo de Oslo, por ejemplo? A pesar que había muchos palestinos en contra del acuerdo de Oslo, porque se han dejado atrás muchas cosas. Sí, perquè les condicions tampoc són les millors quan signes... No, para nada. Eran incluso a favor de Israel muchísimo más que a favor de los palestinos, pero igual así tampoco ha cumplido Israel con su parte. Quines són les raons darrere aquesta impunitat tan gran i per què és tan difícil trencar-la? Bueno, una pregunta una mica llarga, ¿no? Pero... o lo primer que se't vingui al cap. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay que tener en cuenta una cosa, que por ejemplo ahora a partir del 7 de octubre del 23, ahora hay mucha gente que habla de Palestina. Si echamos unos años atrás, que casi nadie hablaba. Entonces, por lo tanto, la autoridad palestina, en cierto sentido, quería una figura internacional. Por lo tanto, quería mantener como una imagen a cara de la comunidad internacional para decir, no, yo he firmado y cumplo mi parte. ¿Por qué? Porque antes no teníamos ningún apoyo internacional de ningún otro país, de ninguno. Entonces, ¿por qué no se cerraron esos acuerdos? Pues porque también la autoridad palestina necesitaba una figura internacional, necesitaba y necesita un reconocimiento, al menos de unos países de sentido oficial. Es decir, un gobierno dice que no, es que hay un Estado de Palestina no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por eso era necesario cumplir, a pesar de que no era a favor de Palestina. Entonces, y ahora no sé qué quiere hacer la autoridad palestina, yo no hablo por el nombre de la autoridad palestina para nada, pero creo que también
al día de hoy es necesario o cancelar esos acuerdos o al menos que se cumpla por alguna parte de Israel. Pero es que hay, por ejemplo, el Acuerdo de Madrid, no solo el Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Madrid, por ejemplo, el Estado español, por ejemplo, si estamos hablando en España, el Estado español ha garantizado el Acuerdo de Madrid, creo que en el 94, no me acuerdo exactamente en qué año, pero igual así no cumple su parte el Estado español. Bueno, y armas... Y venta de armas y tal, pero solamente palabras. Si, por ejemplo, el gobierno español, el Estado español, hace unos años patrocinó un acuerdo de paz en Palestina, ¿y hasta cuántos meses se reconoció en palabras el Estado de Palestina? Es decir, que has patrocinado un acuerdo de paz en no sé qué año, però sin reconocer un Estado, hasta uns pocs mesos. De fet, aquesta és una de les demandes que com a Comunitat Palestina de Catalunya teniu, tant a nivell com d'Ajuntament de Barcelona, com Generalitat, i després, pues, això, govern d'Estat espanyol, no? Quines eren les altres? Trencar relacions amb Israel? Con Israel. Sentit? ¿Qué sentido tiene? Porque la relación entre la Generalitat y el Estado de Israel implica muchas cosas. Implica incluso el intercambio, el comercio de armas de ambas partes, venta y compra. Y entra, por ejemplo, mozos de escuadra durante un montón de años. Se entrenaban allí, mozos de escuadra. Se entrenaban allí. Claro, es que hay muchas cosas que implican, no sé si la gente lo sabe o no, pero esas relaciones con el Estado de Israel implican muchas cosas por parte. Es una participación, al fin y al cabo. Claro. Y aparte de las investigaciones científicas, tecnología y todo esto que al fin y al cabo es decir, se hace pruebas a los palestinos antes de la venta. Y que moralmente es muy potente. Y por eso se pide, porque no puedes hablar de derechos humanos antes de que tu hagas algo. Total. De fet, vau rebutjar la medalla d'honor de Barcelona que Collboni us volia atorgar el passat novembre. Sí. A la web dèieu: avui el nostre poble segueix patint un genocidi i no estem disposats a posar-nos al costat d'un alcalde que no ha treballat pels valors que diu defensar amb aquest reconeixement. Una mica en la línia del que m'estaves dient ara. Què creieu que hauria de fer, no, Collboni, per realment defensar aquests valors? Porque Collboni, antes de las elecciones del Ayuntamiento de Barcelona, dijo que lo primero que voy a hacer si gano las elecciones es volver la hermandad con el Ayuntamiento de Tel Aviv. Y es lo primero lo que hizo. Por eso la comunidad palestina rechazó recibir la medalla de honor de manos de Collboni. Sobre todo de su persona, porque fue él quien decidió lo primero que voy a hacer cuando entro al Ayuntamiento de Barcelona es volver la hermandad con Tel Aviv. Y es lo primero que hizo prácticamente. Y por eso se rechazó esa medalla de manos de él. No se rechazó la medalla por sí. ¿Es por qué? Porque ellos insistían que él tenía que entregar. No, por supuesto que no. Que hipòcrita. Sí. I també a la UB es va fer l'acampada d'estudiants aquest any passat, que també arreglava com el trencament de relacions de la Universitat de Barcelona amb Israel. Això em sembla interessant, i tampoc se'n parla tant, que a les universitats de Tel Aviv a Israel també donen molt suport a l'exèrcit. Déjame explicar una cosa antes, ¿vale? Para que entendamos qué pinta ahí la universidad en general, qué pintan allí, tenemos que entender una cosa. En el Estado de Israel, o en Israel, tenemos que entender que no hay ningún civil en toda la comunidad. A partir de 16 años, no hay ningún israelí civil. ¿Por qué? Porque tienen un concepto en su constitución, la nación armada. La nación armada, a partir de 16 años, tú formas parte del ejército israelí, punto. Médico, presentador de tele y profesor de la universidad,
formas parte del ejército. Estudiante también. Y estudiante. A ver, esto entenderlo bien, ¿por qué? Porque eso es muy importante, porque entender ese concepto nos hace entender por qué, por ejemplo, al principio del 2024 salieron médicos en hospitales en Israel diciendo hay que matar a cada niño para que no crezca y para que no sea mayor. Médicos. ¿Bajo qué concepto? ¿Quién con su sano juicio sale como médico diciendo que hay que matar a los niños para que no sean adultos? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque entendemos, porque todos los órganos, incluso de la ciudad, entre comillas, civil en Israel, basan y forman parte, es un sistema todo para servir al ejército. Y de ahí viene la importancia de todo tipo de relaciones, incluso relaciones académicas, porque todas las investigaciones y las inversiones que se hacen por parte de las universidades a nivel internacional, no solamente las universidades de España, también hay universidades de otros países, sobre todo estadounidenses, todas las investigaciones y todos los estudios que se hacen basan en base de las necesidades del ejército israelí. Y de ahí viene la importancia de eso. Digamos, en el mundo, o para la gente que no sabe esto, entonces esas universidades empiezan a utilizar el criterio de, no, es algo académico, pacífico, no sé qué, no sé cuánto. No, es que no es real. Todas las inversiones, todas las investigaciones en base del servicio al ejército israelí. Claro. Y de ahí viene la importancia. Presión, al fin y al cabo, necesita la presión social y de la gente, porque al fin y al cabo, echa la ley, echa la trampa. Aquí, por mucho que hagas denuncias, es que el sistema está construido para que... Para que no falli. Correcto. Para no poder ir contra ell, totalment. Correcto. També una cosa que ha passat molt és que s'ha venut la falsa idea que es tracta com d'una guerra, o sigui, número 1, com a parts iguals, no? Que els dos bàndols tenen la mateixa força, i 2, una guerra religiosa, no? Com, no, és que això és una religió contra l'altra, quan veritablement el que està passant és que un govern, un exèrcit està destruint la terra i colonitzant a un altre grup. Bueno, guerra no es. Exactamente. Guerra no es. Pero igual así están perdiendo militarmente, porque lo único que consigue hacer el ejército israelí ahí en Gaza es simplemente destrucción total. Si hablamos de parte militar, yo no soy experto en militar ni nada, pero en parte militar están perdiendo. Por eso se ha perdido la cabeza y de verdad es que es una destrucción total. Guerra no es. Guerra no es. Aparte de que si estamos hablando años diciendo el ejército más fuerte y no puedes con un grupo de decir, no, es que son 30.000 y 30.000 luchadores por parte de Hamas, pues y si de verdad son 30.000, ya llevas un año y no has podido con ellos, no es una guerra. Y tampoco es el objetivo es destruir a Hamas, es una mentira. Es una excusa para mantener una destrucción continua y por eso quieren que la gente salga de ahí, quieren una tierra vacía. Y... no sé, gracias a la gente de Gaza, de verdad, que aún se mantienen ahí, sobre todo la gente que se mantiene ahí y no sale, gracias a ellos, no pueden conseguirlo. Claro. Y es difícil, guerra no es un genocidio con toda regla. Se quiere reconocer en la comunidad internacional o no, cosa suya. Pero es lo que hay. Y los derechos humanos y la ley internacional está clarísimo, pero la hipocresía ya está. Exacte, que s'apliqui o no ja és un altre tema. És otra cosa. I diries que el racisme i sobretot la islamofòbia són raons de pes per les quals una gran part del món es nega com a acceptar o empatitzar el que s'està veient?
Creo que ahora ya no nadie se lo cree esto del Islam y todo. O sea, diría yo, no sé, al fin y al cabo también cada persona tiene su círculo de contactos. Yo sinceramente yo dudo muchísimo que aún hay alguien que cree que es tema de religión. Ajá. El tema de... algo que hay que decirlo que de verdad el movimiento sionista han sido inteligentes, lo han montado bien. Claro. Ellos sí utilizan la religión para reclutar a sionistas. ¿Vale? Y si hablamos de en Palestina casi el 40% son cristianos. Y en Gaza, por ejemplo, también destruyeron iglesias y todo. No es tema de religión. Hospitales, escuelas sí. y iglesias. Yo digo de iglesias porque claro. También mucha gente piensa que en Palestina, bueno, no, es que Jesús también es de Palestina. es que literal. Es que literal, literal, sí. Y los lugares, digamos, más sagrados, incluso la religión cristiana, están en Palestina, en Belén y en Nazaret. Y hay 40%. Y ellos matan. Aparte de que hay una ciudad en Palestina que también tiene judíos palestinos, pero no forman parte del Estado de Israel. Y es verdad que no son muchos, hay que decirlo que no son muchos, pero también hay. Yo sinceramente muchas veces digo que incluso aparte del caso de Palestina, yo nunca he escuchado en mi vida antes de salir de Palestina cristiano, musulmán, judío. Yo empecé a escucharlo después de salir de Palestina. Ahí la gente vive de las verdad. Diferenciaciones, ¿no? Sí, porque es normal. Es decir, yo he tenido compañeros en la universidad de todo tipo, pero nunca he parado a pensar, hostia, es cristiano, es musulmán. Sí. No, esto empecé a escucharlo después de salir de ahí. Y el tema en Palestina, por parte de Israel, ellos utilizan la religión y por desgracia lo utilizan incluso fuera de ahí. Incluso el 7 de octubre, en el 2024, se hizo un acto, por desgracia, en la sinagoga de Barcelona, y fue con una presencia de Guardia Civil y los Mossos, en un acto oficial, diciendo que no, el ejército israelí es el ejército más moral del mundo. Esto también es una vergüenza. No sé, ellos utilizan la religión incluso fuera para apoyar a un movimiento sionista que realmente no tiene nada que ver con la religión. No. I no deberia tenir religió. No. Clar, perquè bueno, això tampoc és la part més important, no?, del que estem tractant avui, però evidentment molts jueus han sortit com dient a mi això no em representa, per mi això és una absoluta massacre i quina vergonya que en el nom de la meva fe s'estiguin cometent aquests actes, no? Perquè realment... a part també, una cosa que és molt forta és el sentiment de entrar al mòbil, a Twitter, a qualsevol aplicació, veure com aquell genocidi passa en directe a través de les nostres pantalles i que tot i així hi hagi gent que o gira la cara cap a l'altra banda o ho veu perfectament però decideix que li és igual. No es que nos da igual o les da igual a la gente. Yo creo que también es... la gente, al fin y al cabo, incluso la gente que habla en sentido contrario, también sabe perfectamente, pero los humanos siempre intentan elegir el camino más fácil, ¿vale? El camino más fácil. Y sobre todo en 2023 mucha gente, y al principio del 2024, mucha gente ha perdido su empleo por apoyar a la causa palestina. Entonces hay miedo, han podido meter miedo, eso es verdad, por desgracia. Entonces allí creo que también lo que pasa a la gente que en parte miedo a perder empleo, en parte miedo a perder a sus amistades y no querer tener problemas. Pero aquí yo quiero aprovechar para también dar un recordatorio que al fin y al cabo, por mucho poder que tienen los estados, los gobiernos, el poder real lo tenemos nosotros como pueblo. Esto se tiene que recordar porque si mi forma de ser o mi opinión va a afectar pues,
No, es que, perdón, pero es que es difícil. No es que pasan de las pantallas, es que la gente sabe. Y eso duele, pero es un cansancio sentirse impotente. Sin poder hacer absolutamente nada. Entonces ya empieza a tirar por el camino más fácil, pues ignoro y sigo. Pero ignorar es que ignorar, lo siento por decirlo así, pero ignorar es apoyar aquí. Quien se calla otorga. La neutralidad no es neutralidad. Claro. Ay, perdón. Claro, y quien se calla otorga. Y al fin y al cabo formamos parte de esa comunidad, tanto comunidad internacional. Es decir, da igual en qué país estamos viviendo, da igual en dónde estamos, formamos parte de esa comunidad internacional. Uh-huh. Y creo que hay que al menos seguir hablando, como mínimo. Pero yo diría que es más miedo que otra cosa. Sí, també té sentit el que dius. Volia parlar també de la violència que s'exerceix per part d'Israel als palestins. Sobretot veiem com bombes o que els maten a base de bales, no? Però també s'impedeix l'entrada d'ajuda humanitària, sanitària, alimentària. És a dir, que també hi ha un gran nombre de població que està morint per gana, per fred, per malalties, infeccions. Com afecta aquesta gran prohibició d'entrada d'ajuda humanitària a la vida quotidiana dels palestins? També tenint en compte que això tampoc és nou. Vull dir, la prohibició de pesca em sembla que és certs quilòmetres, no? del mar, etc. Tot això fa temps que... Primero, eso no es nuevo. Y aparte de eso, desde el 2006, sobre todo desde el 2006 hasta el día de hoy, o hasta el 7 de octubre, el control sobre los alimentos que entraban a la Franja de Gaza eran calculados por parte de cuántos habitantes vivían en la Franja de Gaza y cuántas calorías a cada persona. Me tocaban. Claro. Y a partir de ahí se controlaba la cantidad de los alimentos que entraban, que se importaba por parte de los palestinos en Gaza. Esto es bastante potente. Es decir, te corresponde como persona no sé cuántas calorías al año. Imagínate. Y tampoco seguim... Es decir, si alguien con esa mentalidad, a mí no me sorprende que prohíbe todo tipo de ayuda humanitaria. Aparte de que ha destruido todos los hospitales en Gaza. Es decir, no queda nada. No queda nada. La prohibición de la ayuda humanitaria es una vergüenza para la comunidad internacional. Por parte de Israel no es nuevo. No es nuevo. Es decir, es una vergüenza por parte de la comunidad internacional, que aún así siguen hablando de que de solución de dos estados. Dime tú, si solución de dos estados puede tener, si ahora buscas en Google, colectar el agua de la lluvia para los palestinos es legal. No, es ilegal. Es ilegal colectar el agua de la lluvia. Para un palestino es prohibido, ilegal, y para un israelí sí, és legal. Bueno, és que és impossible conviure amb el que et vol matar constantment, o sigui, no és una opció. No es una opción, pero no es una opción porque nosotros no queremos, es que no quieren ellos. Total. La primera ministra israelí dijo, sus mayores se morirán y sus menores se olvidarán. Esto decía sobre los palestinos. Y yo sinceramente aquí prefiero decir una frase, es que ni ellos mismos nos dejaron olvidar, porque la ocupación y la expansión sigue continuo, es decir, continuamente. Continuamente porque ellos no quieren solamente un Palestina. Y el fallo principal de todas las negociaciones de paz fue porque no quieren marcar frontera. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren marcar frontera? Porque volen anar més enllà. Porque quieren más allá, porque quieren cumplir el proyecto grande, Israel grande, que ellos dicen que es entre un río en Irak y el Nilo en Egipto. Y es el significado de su bandera. No sé, ¿sabéis cómo es la bandera israelí? Una línea y la estrella. Es el significado principal de la bandera. Es entre dos ríos, que esto implica
el 70% de Siria, todo Líbano, creo que el 40 y pico por ciento de Irak, todo el norte de Arabia Saudí y una parte de Irán y la mitad de Egipto. ¿Cómo vas a construir una convivencia con gente piensa así? Ellos tienen una frase que se repite siempre: nuestras fronteras, ¿dónde está nuestro soldado? Es que es increíble. ¿Cómo puedo construir una solución de dos estados con una gente que te dice no, és esto? Que és muy potente. Que fort. A part també, no només dels dos estats, però s'està reivindicant molt el foc i també s'ha de dir com això no és suficient. O sigui, no basta en parar el foc un temps, és que s'ha de reconèixer l'estat. Ja, es que va más allá. No voy a decir más complicado porque no es más complicado. Está clarísimo. Para quien quiera ver, está todo claro. Y alto fuego, vale. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, ¿es respectarà? Per part d'Israel? No. Sí, no vamos a ir más allá. Hace unos meses se hizo un alto fuego entre Hezbollah en Líbano y Israel, pero tampoco se cumplió por parte de Israel. Y hasta el día de hoy, cada 2 o 3 días hay un infringimiento del acuerdo de alto fuego. No se cumplirá por parte de Israel porque ya no lo han hecho durante un montón de años y no lo van a hacer. Porque ahora se sienten por encima de la ley y de todo tipo de ley internacional. Y ahora lo sienten. Y a diferencia, en esos 2 años, y a veces digo que gracias al 7 de octubre del 2023, ahora se ha visto la cara verdadera de lo que está pasando de esta gente. ¿Por qué? Porque ahora hay ministros que lo publican así claramente en sus redes sociales. No, es que matanza total. Con cara tan dura, es decir, ahora se ha visto la cara, pero no se va a cumplir un alto fuego. Y si se cumple, ¿cómo se va a arreglar la situación en Gaza? No solamente en Gaza, en Cisjordania, por ejemplo. Mucha gente también se ha olvidado de Cisjordania. En Cisjordania hay miles y miles y miles y miles de personas arrestadas. Y nadie habla de lo que está pasando en las cárceles israelíes con los palestinos. Es que hay una... a saber en el futuro que se puede salir de la gente que está en la cárcel israelí, que son más... Muchos más dels que es diu que són. Sí, muchísimo más. Y solamente desde el 7 de octubre hasta... Bueno, es algo continuo. Ayer por la noche también arrestaron no sé a cuántas decenas de personas. Nadie habla de esa gente. Y nadie sabe. Y ni la Cruz Roja, ni ningún organismo internacional o de derechos humanos, o derechos de presos o lo que sea, está permitida a echar un vistazo a la gente que está en las cárceles israelíes. ¿Y qué? Y siempre hablan, bring them home now, devuélvenos a casa. Ah, sí, a los hostages, ¿cómo se llama? Sí, a los... sí. Entonces, no me sale la palabra tampoco. Pero ¿cuántos son? ¿Y cuántos? O sea, ¿cuántos hay vuestros y cuántos hay nuestros? Claro, ¿y cuántos son los palestinos que están ahí? Hay niños menores de 10 años en la cárcel israelí. Esto no cabe en ninguna cabeza humana. Al final, és que la deshumanització, no, dels palestins per part d'Israel és com una base principal per la qual tot es fa després. Perquè és el zero remordiment per empresonar, assassinar, desplaçar, etc. Es una deshumanización, pero lleva muchos años. Lo que les ha ayudado a lo largo de estos años es el control increíble sobre los medios de comunicación. Es como cuando se comenta una noticia por una parte o de otra, también es algo también hay que ver. Y esto ayuda a que, más o menos la gente escucha, no, es que como llevan muchos años, pues ya no pasa nada. Pero importantes son los 20 o 30 o no sé cuántos son. De verdad. Que están, no, son importantes. Porque son pocos importantes, pero los muchos que hay en miles ahí no son importantes. Es complicado y triste a la vez.
És el problema de les Sí. xifres, no? Que quan et diuen una Sí. xifra molt gran d'aquesta gent ha mort és com no t'estàs imaginant la vida d'aquestes persones, no? Els somnis que tenien, el que els agradava, simplement són números d'aquesta gent morta, aquesta desplaçada i aquesta tal. I et quedes igual. Ya, es que básicamente, por desgracia, para algunas personas sí, es igual. Es igual. Y no debería serlo. Y no lo será. Quizás sea igual para algunas personas, pero al menos para nosotros no es igual, porque cada uno tiene su historia y cada persona tiene su propia historia y su propio sufrimiento y su propia gloria también, porque no es solamente, porque un día ninguna ocupación ha durado para siempre a lo largo de la historia, algún día saldremos adelante y eso será una gloria para todos los palestinos. Clar, és inevitable al final. Es inevitable. Una Palestina. Tarde o temprano pasarà. Passarà. Oh, i tant. Et volia fer com una última pregunta més personal. Tu ets palestí, portes 10 anys a Catalunya. Quan et vas unir a Comunitat Palestina de Catalunya i per què ho vas fer? Yo llevo 10 años aquí, eso sí. De actividades, digamos, incluso de charlas y tal, siempre he hecho, incluso antes de venir a España. Y siempre intento explicar por qué tenía un concepto, por ejemplo, es cosa personal también. Tenía una idea en la cabeza que si consigo, digamos, entre comillas, abrir los ojos de una persona, para mí también es un logro. Porque ya que no podemos tener tanto acceso a los medios de comunicación, pues al menos tenemos el boca a boca. Eso personalmente. Digamos, a la entidad de la comunidad palestina en Cataluña, básicamente cuando empezaron todas, digamos, el genocidio, cuando empezó de forma muy escalada. Y aquí también quiero decir que esto no es el primer, digamos, genocidio o el primer masacre, es que, bueno, si hablamos, incluso si queremos hablar de números, lo que pasó entre el 2006 y el 2018 también son muchísimos números, mucha gente también, y destrucción. No ha sido a la misma escala de ahora, pero también pasaba. Entonces siempre al menos personal, siempre hablaba. ¿Y por qué cuando empezó esto? Pues porque también es una cosa de, digamos, de reunir esfuerzo y hacemos el esfuerzo en grupo muchísimo más y podemos hacer más. Y también se necesita, es decir, realmente necesita ayuda. Ayuda del sentido no solamente de donaciones y lo que sea, esto lo hace mucha gente. E incluso de ayuda de tener, sentirnos también escuchados por parte de los medios de comunicación y saber qué está pasando. Hacemos mucho y personalmente me uní después, cuando empezó esto, claro, me uní a ellos para formar, digamos, ir en la misma línea y trabajar juntos y unidos. Exacte. Claro. L'últimíssima pregunta que sí que et faré és que abans comentàvem que la sensació d'impotència per no poder ajudar és com molt gran. Què diries que pot fer la gent a peu de carrer, com ara més o menys estaves dient, per donar suport a la causa palestina de manera efectiva i com contribuir a la lluita? Bueno, creo que es una de las cosas más difíciles para mí responder. ¿Por qué? Porque para mí es una práctica de vida diaria. Por ejemplo, por mucho que la gente no se siente la potencia del hacer el boicot de unos productos pequeños y no sé qué, para mí es algo imprescindible. Entonces, por eso es difícil para mí responder a esto, porque ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Es una ayuda que hagas boicot. Para mí es imprescindible personalmente. Entonces no se considera ayuda para mí. Para mí es como yo no pago una bolsa de patatas o una lata de cola. Para mí es una participación. Que otra gente lo ven diferente, no voy a discutirlo, pero entonces es difícil. Hay actividades se hacen por parte de la comunidad palestina. También yo en la comunidad palestina
somos en la junta directiva, también en la comisión general. También hablamos de las cosas, recibimos tanto el apoyo emocional y como tal. Y es un esfuerzo realmente que nosotros también hemos perdido nuestra vida no social, personal en estos años y medio. Que realmente es un agotamiento. Se necesita un montón de cosas, un montón. Es que es difícil, es que Ya, una lista... va en todas partes, e incluso a nuestra vida personal, es que literalmente estamos perdiendo nuestra vida personal. Pedimos ayuda también de nuestros compañeros, de gente, de tal. Es que a veces necesitamos simplemente respirar. No, se necesita mucho. I mucha gente. I mucha gente. Sí. Molt bé. Doncs ho deixem per aquí per avui. Moltíssimes gràcies per venir i explicar i il·lustrar també tot el que està passant. Estarem atents a les pròximes convocatòries de manifestacions i concentracions, etc. Y res, moltes gràcies. Gracias a vosotros por recibirnos y nos vemos el 18 de enero. És veritat. Sí. El senyor Salvador Illa Roca resta investit president de la Generalitat de Catalunya. No ens conformem amb pactes de misèria. Lluitem pel que és nostre. Tenim tot un món per guanyar. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Bé, esperem que aquesta xerrada tan completa us hagi agradat i servit també per guanyar nous arguments, que sempre va bé. Ens acomiadem per avui, però no us preocupeu que aquest 2025 serà molt i molt pirinenc. Ens veiem aviat, camarades. A la Joventut Comunista de Catalunya organitzem la joventut, construïm l'esperança.